Buenas tardes, señoras y señores académicos, colegas y amigos de la academia. Les quiero dar una muy bienvenida a esta reunión que ustedes saben para nosotros es tan importante como es una reunión de incorporación de un nuevo académico. Y hoy tenemos el gusto y el gran honor de incorporar a nuestra corporación a la doctora Cecilia Bausat. Cecilia, la doctora Bausat, fue incorporada a la academia en reconocimiento no solo a sus grandes méritos científicos, que son realmente muy destacados, ya van a ver luego que la presente el doctor Barrantes, pero tiene unos méritos científicos sumamente destacados y también méritos personales. Pero también creo que hay un punto más que conviene destacar, y es que Cecilia ha trabajado muchísimo en favor del desarrollo de su especialidad en Argentina, y muy particularmente en Bahía Blanca, porque ha hecho toda su carrera científica en el país ha sido en Bahía Blanca. Muchas veces los del interior nos quejamos que es más difícil trabajar en el interior que en Capital Federal, pero si es difícil trabajar en Córdoba, en Rosario, etcétera, mucho más difícil seguramente lo es en Bahía Blanca, que es más pequeño y entonces todo se hace más difícil, y sin embargo Cecilia ha logrado un desarrollo increíble. La va a presentar, como les decía, el doctor Francisco Barrantes, así que seguramente entre la presentación del doctor Barrantes y un poco que ella nos cuente de su carrera, vamos a poder conocer un poco más de la historia de su vida. Pero siempre acompañan al nuevo incorporado amigos y familiares, y me parece que para ellos es importante saber que este acto de incorporación que hoy vamos a compartir es en realidad la culminación o la finalización de un proceso muy largo y muy riguroso de evaluación del candidato que se incorpora. Ese proceso lleva prácticamente un año y comienza cuando un académico o más de un académico presenta al candidato a la Academia Nacional de Ciencias. Entonces esa presentación es primero considerada por la comisión directiva. Si la comisión directiva considera que es adecuada para seguir adelante con su trámite, distribuye los antecedentes y la presentación a todos los académicos de la corporación, es decir, unas 160 personas académicas del país y del mundo van a estudiar los antecedentes, y si no hay objeción fundada para que continúe el proceso de evaluación, este vuelve a la academia nombra un tribunal de académicos de esta u otras academias del país o del mundo, que finalmente van a elevar un dictamen, nuevamente a ser considerado directiva. Y allí, en votación secreta, el candidato que se está juzgando debe obtener 6 votos positivos de 8 votos posibles. Así que, como ustedes pueden ver, realmente es un proceso largo, es muy riguroso, y las personas que ingresan como candidatos, como académicos, tienen antecedentes sumamente destacados en su especialidad. Así que, Cecilia, te queremos dar una muy calurosa bienvenida. A mí me pone muy feliz que te incorporemos hoy. Con Cecilia hemos compartido mucho tiempo en sociedades, etcétera, así que me pone particularmente contenta que ella esté. Antes de pasarle la palabra al doctor Barrantes, unos comentarios con respecto a las actividades antes de finalizar el año, que bueno, ya se nos está acabando. Nos queda una única incorporación más. El día viernes 5 de noviembre se va a incorporar el doctor Hugo Luján, y luego también nos queda una conferencia más del ciclo Descubriendo la Ciencia, que organiza la Comisión de Extensión y Fomento de las Ciencias de nuestra academia, y el último disertante va a ser el doctor Diego Golombek. Va a dar una conferencia titulada El tiempo no espera a nadie, ritmos y relojes biológicos por todos lados. Y bueno, para los que lo conocen a Diego, saben que es realmente un excelente presentador, muy ameno, y bueno, les recomiendo que traten de escuchar su conferencia, que yo preveo que va a estar muy interesante y muy linda. Después, en el mes de noviembre, el 29 de noviembre, finaliza el año de celebración
del 20º aniversario de la declaración de la manzana jesuítica como patrimonio cultural de la humanidad por parte del UNESCO. Y nuestra academia está enclavada en el corazón de la manzana jesuítica, así que hemos sido partícipes de esta celebración y tenemos algunas actividades para, antes de finalizar el año. Bueno, se había organizado un concurso para estudiantes, niños y jóvenes en edad preuniversitaria, un concurso llamado Descubriendo la manzana jesuítica, Imaginando la manzana jesuítica, perdón, y entonces el 29 de noviembre se va a hacer la entrega de los premios en un gran acto en el cual van a participar todas las instituciones de la manzana, que son la Universidad Nacional de Córdoba, el Colegio Montserrat, que depende de la universidad, y la iglesia, no me voy a acordar cómo se llama ahora, pero la Compañía de Jesús, perdón. Así que allí va a ser la entrega de los premios de ese concurso que organizamos en celebración del 20º aniversario. Pero antes de ello, en Argentina tenemos lo que se llama la Semana de la Ciencia y la Tecnología, que en realidad no es una semana, sino que es bastante más. Este año va desde el 8 al 21 de noviembre, y entonces también dentro de los festejos del aniversario de la Declaración de la Manzana Jesuítica, hemos organizado actividades también para los chicos, para que vengan. Se llama Pequeños Científicos en la Manzana Jesuítica la actividad, y entonces los chicos van a venir, tenemos infraestructura como para armar unos lindos laboratorios, y los chicos tendrán la oportunidad de disfrutar la experiencia de ser un pequeño científico trabajando junto a investigadores de aquí de la ciudad de Córdoba. En general los jóvenes de la universidad nos ayudan con estas actividades, y bueno, ahí van a poder aprender y recrear algunos de los trabajos y de los métodos que utilizan los científicos, porque bueno, hay todo un esfuerzo grande en la academia para tratar de incentivar a los chicos desde muy pequeños a que se interesen en las ciencias, con la esperanza de que muchos de ellos luego continúen alguna carrera científica. Así que bueno, con eso ya terminamos el mes de noviembre, y en diciembre ya quedan pocas actividades del cierre del año, etc. Así que bueno, de nuevo una muy calurosa bienvenida a Cecilia. Le vamos a deber los atributos de académica, diploma y medalla. Debemos un montón ya, así que en algún momento vamos a organizar, cuando ya esto se termine de regularizar, vamos a organizar una reunión para traer a todos nuestros académicos y poderles entregar estos atributos, pero bueno, va a tener que esperar un poquito más todavía. Y entonces lo invito al doctor Barrantes que la presente a Cecilia. Muy bien. Bueno, es para mí un enorme placer y honor presentar a Cecilia Bouzat, una egresada de la Universidad Nacional del Sur, que al año siguiente de su graduación se incorporó al INIVIP como becaria de iniciación del CONICET, siendo hasta el año 1991 becaria de perfeccionamiento en mi grupo. De la era pre-smartphone tenemos muy pocas fotos. Aquí, uno de los raros registros de Cecilia en sus inicios, en el curso que organicé con John Nichols como profesor invitado, la vemos a Cecilia, aquí lo mismo que a otros becarios, y más abajo tenemos a Muki Suguru, a Lidia Shupak, a Pincho Cáceres en versión juvenil, y esto precedió por varios años la mudanza que hicimos del INIVIP a su actual sede en el complejo CRIBAP, hoy CCT Bahía Blanca, en medio de la nada prácticamente, en el así llamado Camino de la Carrindanga, kilómetro 7, que algunos de ustedes conocen. Coincidentemente con la apoteótica visita que organizáramos, respondiendo al deseo de César Milstein, oriundo nativo de Bahía Blanca, que pidió que le reuniéramos estudiantes para una de sus debilidades. Y acá la vemos a Cecilia en, como digo, una de las raras fotos de la era pre-smartphone.
Como alguien me dijo, si fuera esta visita ahora estaríamos a los flashazos con las selfies. Un día Cecilia me comenta que visitaría a su hermano en la Escuela de Leyes de Yale, la facultad de abogacía más prestigiosa de Estados Unidos. Y me pregunta a qué científico podría recomendarle en Yale. Típico de ella, iba a visitar a su hermano de vacaciones, pero asociadas con trabajo, no podía con su genio. Muy bien, a mí me pareció que la persona más adecuada, yo conocía de Yale a este jovencito que ven aquí que se llama Fred Sigwarth. Y Fred Sigwarth lo conocía de la época en que había estado de postdoc en el grupo que dirigíamos con Erwin y Bert Sakon en el Instituto Max Planck. Acá lo vemos en el balcón de la Torre 6, junto con Alain Marty, un francés, y con Melanie, una becaria. Y acá lo vemos a Fred Sigwarth en su versión ya más añejada, en cubas de roble. Pero Fred era el contacto ideal para Cecilia. Había sido el coautor del trabajo en Pfluger's Archives más importante de la historia del patch clamp, donde Bert Sakman y Erwin Neher describen la técnica de alta resolución mediante este truco en el cual colaboró también Fred Sigwarth a desarrollarlo. Como digo, es el trabajo más citado en la historia del patch clamp, la técnica que les valió a Neher y Sakman el premio Nobel en Medicina en 1992. Así que trabajar con Fred fue para Cecilia, entiendo yo, una oportunidad de oro. Hoy Fred es profesor de varias disciplinas: fisiología molecular, biofísica, ingeniería biomédica, bioquímica. Es realmente un tipo muy celebrado. Cuando volvió Cecilia de Estados Unidos de trabajar con Fred, donde estuvo 5 meses, afortunadamente nuestros amigos alemanes nos habían regalado instrumental de patch clamp, algunos de los cuales están aquí listados, y Cecilia pudo, por suerte, hacer lo propio cuando regresa, y tuvo a su alcance este valioso instrumental, iniciando el camino que la proyectó a ser la principal cultora, entiendo yo, de esta técnica en la Argentina, y lo sigue siendo. De su colaboración con Fred surgió este primer trabajo, que yo entiendo también es el primer trabajo de patch clamp que se publica desde Argentina. Y a ese trabajo seminal le siguieron otros que definen las dos facetas importantes del trabajo de Cecilia. En primer lugar, su habilidad intelectual y dexteridad en electrofisiología y biología molecular, y las dos técnicas combinadas que tan curiosamente tan bien cultivaran Neher Sakman y también con Shoyuko Numa en Japón. Y en segundo lugar, el incorporarse a una temática que había iniciado de Robertis en la Argentina, el estudio del receptor de acetilcolina nicotínico, o sea, técnica y tema de estudios combinados. En el 92, esta línea temática constituyó el núcleo de la tesis doctoral, defendida brillantemente por Cecilia en la facultad, en el departamento en Bahía, de Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur en 1992. Hitos importantes en la carrera científica de Cecilia fueron sus varias visitas postdoctorales, en particular un laboratorio, al de Steve Sine. Steve Sine, ahora voy a describir un poco en forma más detallada, a poco de obtener su tenure en la Clínica Mayo, en Estados Unidos, Cecilia comienza su saga de visitas postdoctorales, de las que surgen trabajos claves para entender el funcionamiento del canal asociado con el receptor de acetilcolina, como ella nos va a contar en un momento. Pero poniéndome a pensar en el tema, me encontré con varias cosas que están en el pedigrí de Steve, que es realmente sorprendente y muy interesante. En primer lugar, Cecilia lo conoce a Steve en el departamento de
de medicina, donde estaba Fred Sigburd, cuando lo va a visitar por 5 meses. Pero Steve, a su vez, ha hecho su tesis doctoral con Palmer Taylor, un farmacólogo de UCSF, que había venido a la Argentina y a quien Cecilia ya había conocido. Y a su vez, hizo su primer postdoc, Steve Sine, con Joe Henry Steinbach, con quien Erwin Neher había colaborado en uno de sus trabajos pioneros. Y a su vez, fíjense ustedes que el primer trabajo que lleva a Neher y Sackmann al premio Nobel, el primer trabajo de Patch Clamp, es realizado nada menos que en la Universidad de Yale, cuando Erwin estaba todavía como postdoc con Chuck Stevens. O sea que este pedigrí que vemos en Steve Sine y al que contribuye Cecilia, hace que se produzca una línea argumental completa que Cecilia, a su regreso de su postdoc en 93-94, sigue cultivando. Con Steve publica su primer paper sobre los segmentos transmembranales del receptor de acetilcolina, definiendo el maridaje que les mencioné antes, mutaciones con Patch Clamp, que habían introducido Bert Sackmann y Shoshiko Numa en el campo de los receptores, y que Cecilia aplicara en nuestro laboratorio para dilucidar qué aminoácidos eran importantes en la interacción del receptor con su microambiente lipídico. Y además, ya incipientemente se mete Cecilia en el tema que ella va a desarrollar in extenso, la farmacología de drogas que afectan las funciones de los canales y receptores. En su currículum figuran numerosas conferencias científicas internacionales y nacionales. Tuvimos la suerte de contarla como profesora en varios de los cursos internacionales de la cátedra UNESCO en Bahía Blanca, junto con profesores de enorme prestigio que vinieron a visitar, y en los que Cecilia ya exhibía sus dotes docentes y comunicacionales, como la ven acá frente al RIC de Patch Clamp. La lista de conferencias es muy larga para detallarla una por una, y en su currículum también figuran varios investigadores a quienes ha dirigido, el primero de los cuales, Guillermo Spitzmal, es el primer becario, a su vez, que ha tenido Cecilia. Su gestión académica y científica también es muy extensa, fuera y dentro de la UNS, desde que dirige su primer grupo en el 98, tiene a su cargo el Laboratorio de Neurofisiología y Farmacología Molecular, que conserva todavía al día de la fecha. Y alcanza el grado de directora del INIVIB en 2019. Premios y distinciones son también abundantísimos. Acá la vemos como presidente de la Sociedad de Neurociencias, la SAN. Al principio, por supuesto, recibe varios subsidios internacionales para concurrir como investigadora joven a varios eventos internacionales, que luego se van ya perfilando como subsidios internacionales. Por ejemplo, uno muy importante es el fellowship de la John Guggenheim Memorial Foundation y el premio L'Oréal CONICET por la mujer en la ciencia aquí en Argentina, donde aquí la vemos en el momento de recibirlo junto con el expresidente de la Academia de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires y dos miembros del CONICET, una de las cuales la reconocerán porque es miembro de esta academia y está presente en el auditorio, seguramente virtual. Siguiendo con los premios, en el 2020 fue incorporada a la Academia de Ciencias de América Latina, la ACAL, y en ocasión de la cual emitió sus opiniones muy interesantes sobre la ciencia en la Argentina. Cecilia tiene una, como dijo nuestra presidente de la academia, tiene una visión muy comprometida con la ciencia argentina y la ciencia en general, un detalle muy importante de su vida científica. Y sin duda su galardón más importante, me salteo muchos para llegar a él, es el premio L'Oréal UNESCO, que se otorga a 5 mujeres, 4 mujeres destacadas de la ciencia, que recibe ella en
en París en 2014, y ya desde que llega al aeropuerto recibe con bombos y platillos en el Charles de Gaulle, le avisan que París está a sus pies. París, como dice aquí, solo se ocupa de ella, de usted. Acá la vemos recomendando una de las cremas para las manos de científicos, como acá frotándose las manos con cremas especiales, de L'Oréal, por supuesto. Y, bueno, chiste aparte, acá la vemos recibiendo el premio junto con las otras 3 galardonadas. Es sin duda un galardón de primerísima magnitud. Ha hecho una brillante trayectoria científica pasando por todos los estamentos de la carrera de investigador del CONICET, hasta alcanzar la categoría de investigador superior del 2015, siendo actualmente profesora asociada con dedicación exclusiva de farmacología, cosa que coincide con su temática de investigación actual. Es directora del Instituto de Investigaciones desde el 2019 y, como les dije antes, desde muy tempranamente dirige el Laboratorio de Neurofisiología en el INIVIP y Farmacología Molecular. Como no podía ser menos, no podía, su esposo, Damián, la ha apoyado en forma incondicional a lo largo de toda su carrera científica, acompañándola en los las distintas geografías que ha cultivado Cecilia. Y no podría estar Cecilia más orgullosa de su línea sucesoria. Su hija Camila es investigadora, es becaria del CONICET, realizando actualmente su doctorado. ¿Sobre qué va a realizar su doctorado? Sobre el receptor de acetilcolina, bajo la dirección de Silvia Antolini, otra joven investigadora. Cecilia, hoy la Academia nos convoca para celebrar su incorporación de hecho, ceremonia que hubiese tenido lugar en 2020 de no haber mediado la pandemia. Pertenecer a una academia es un honor y una responsabilidad enorme, cargada de importantes compromisos. Tengo la certeza que por sus virtudes, sus aportes a esta academia sarmientina serán de enorme valor. Bienvenida a la Academia de Ciencias de Argentina. Buenas tardes y muchísimas gracias, doctor Barrantes, por la presentación tan linda, tan cálida. Gracias por las palabras tan lindas que ha dicho. Gracias, doctora Beatriz Caputo, también por sus palabras, y gracias a la academia, a todos los académicos, y gracias a la comisión directiva por permitirme a mí ser parte de esta academia. Y por supuesto sé que es una gran responsabilidad y estoy dispuesta a seguir trabajando por la ciencia de nuestro país. Bueno, entonces agradezco nuevamente y agradezco a todos los que me están acompañando hoy, y les voy a hacer un resumen de mi vida y mi vida científica, que en realidad van en paralelo. Bueno, soy bahiense, nací, esta es una foto del centro de Bahía Blanca, que no es lo más atractivo, pero sí es una ciudad donde me he criado, donde he vivido toda mi vida. Soy la tercera de 6 hermanos, acá estamos los 6 junto a mi mamá hace un par de años. Estudié bioquímica en la Universidad Nacional del Sur, y tengo los mejores recuerdos de esa etapa de estudiante. Fue etapa de mucho estudio, pero también de muy lindas amistades que todavía conservo y que veo que algunas están acá hoy conmigo. Y fue durante el cursado de la carrera de bioquímica que me enteré que en Bahía Blanca se hacía investigación en bioquímica. Y la verdad, no tenía la menor idea de lo que quería decir hacer investigación, pero realmente me entusiasmé de inmediato, y por eso me acerqué al Instituto de Investigaciones Bioquímicas,
y al grupo del doctor Barrantes, que en ese momento era el director del instituto, y el doctor Barrantes me recibió en su grupo, primero como estudiante, y luego me recibí y gané una beca doctoral de CONICET para realizar la tesis doctoral bajo su dirección. Si bien cuando empecé a trabajar en el doctorado, mi primer tema fue el receptor de acetilcolina muscarínico, circunstancias de la vida, que algunas ya nombró el doctor Barrantes, hicieron que me dedicara a otro tema, los canales iónicos. Y esto es porque mientras estaba haciendo el doctorado, se me ocurrió ir un verano a Estados Unidos a conocer, y estaba mi hermano estudiando en New Haven, en la Universidad de Yale, y me intrigó cómo podía hacer un laboratorio en Estados Unidos. Y así fue que el doctor Barrantes me dio el contacto del doctor Sigwarts para que fuera a conocer su laboratorio. El doctor Sigwarts es un físico que en ese momento estaba desarrollando, estaba implementando una técnica revolucionaria para el estudio de canales iónicos, que es la técnica de patch clamp, que ahora voy a explicar. Y entre los canales iónicos que estudiaba, también estudiaba el receptor nicotínico, que era el tema también del doctor Barrantes. Y además el doctor Barrantes quería también implementar la técnica de patch clamp en Bahía Blanca. Así que se dio la combinación perfecta, y el doctor Sigwarts me mostró esa mañana, que la tengo bien presente, cómo se podían ver los canales iónicos en células. Y la verdad fue tal el impacto que me ocasionó ver la potencialidad de esta técnica, que la quise aprender, y mi visita de un día se transformó en una estadía de investigación de 5 meses, en el cual aprendí la técnica y la apliqué para el estudio del receptor nicotínico. Por supuesto eran otras épocas, no había WhatsApp, no había email, las comunicaciones eran por carta o por teléfono. ¿Y por qué me entusiasman tanto los canales iónicos? Porque constituyen la base de la comunicación neuronal rápida. La comunicación entre dos neuronas, o entre una neurona y otra célula o músculo, se realiza a través de la sinapsis química. Allí, cuando llega, que es una zona especializada, cuando llega un impulso nervioso, que también es transmitido por medio de canales iónicos, se produce la liberación de neurotransmisor. El neurotransmisor interacciona con proteínas receptoras específicas de la otra neurona o otra célula, por ejemplo el músculo. Y existe una gran variedad de receptores que son los que gobiernan el tipo de respuesta que va a tener la segunda neurona, pero están los canales iónicos activados por neurotransmisores, que son los que median respuestas neuronales rápidas, porque unen el neurotransmisor, y esa unión genera la apertura de un poro que forma parte de la proteína y que permite el pasaje de iones de un lado hacia adentro de la célula. Y eso genera una respuesta rápida, y es la que permite numerosos procesos fisiológicos. Y dentro de esta gran familia de canales iónicos activados por neurotransmisores, se encuentran los receptores cis-loop, que son los que estudiamos en el laboratorio. Estos receptores cumplen todos roles claves en sistema nervioso, roles fisiológicos como memoria, cognición, movimiento, y pueden ser activados por neurotransmisores como GABA, glicina, o serotonina o acetilcolina, que estos son los que en realidad hemos estudiado. Y estos receptores activados por acetilcolina forman la gran familia de receptores nicotínicos, que se llaman así porque además de responder a la acetilcolina, que es el neurotransmisor endógeno, son el blanco de la nicotina. Son proteínas pentaméricas, o sea, formadas por 5 subunidades proteicas, y no es un solo receptor, sino que hay una gran variedad de receptores que tienen distintas localizaciones y distintos roles fisiológicos.
Y uno de los primeros que hemos estudiado es el receptor nicotínico muscular. Este receptor se encuentra en el músculo y es el que responde a la acetilcolina liberada por la neurona motora. Por eso tiene un rol clave en la contracción muscular, porque es el que recibe la orden del sistema nervioso y le dice al músculo que se tiene que contraer. Y es por eso que es un blanco de fármacos usados en clínica para relajación muscular, y también, como voy a mostrar ahora, si funciona mal, genera desórdenes musculares. ¿Cómo funcionan estos receptores? Funcionan como increíbles máquinas moleculares. Y esto es una estructura atómica de un receptor nicotínico. Esta es la parte del receptor que se encuentra fuera de la membrana, o sea, en contacto sería con la otra neurona, y esto es la membrana. Y cómo funcionan estos receptores, unen el neurotransmisor en una zona externa, y esa unión hace que se abra por debajo, en una zona que está dentro de la membrana, la compuerta del canal. Así el canal se abre, deja pasar los iones y se vuelve a cerrar. Y este mecanismo es lo que se conoce como activación del receptor. Y dilucidarlo ha sido uno de los objetivos de nuestro trabajo. Así podemos decir que este receptor puede estar cerrado, abierto, que es cuando pasan los iones y está activo, y desensibilizado, que es un estado no conductor, actúa como un filtro para evitar problemas por estimulación excesiva. Y ahora sabemos que las transiciones entre estos estados del receptor tienen que ser muy precisas. Cuando se alteran, se producen desórdenes neurológicos. Y además pueden ser cambiadas por drogas que de esa manera modulan la función de los receptores. Entender estos procesos de cambios entre los distintos estados del receptor ha sido también uno de los objetivos de nuestro trabajo. ¿Y cómo se estudian los canales iónicos? La técnica más poderosa para estudiar los canales iónicos es la técnica de patch clamp. Allí, sobre una célula, por supuesto mirando bajo microscopio, se apoya una pipeta de vidrio, una micropipeta de vidrio, de tal manera que se forma un sello entre el vidrio y la membrana celular. Y esta pipeta de vidrio se encuentra conectada a un amplificador de corriente de muy bajo ruido que permite detectar corrientes muy pequeñas, que son las que originan los canales iónicos, y entonces se puede detectar en tiempo real cómo pasa la corriente, cómo pasan los iones por una sola molécula de receptor. Y eso es lo que a mí me impresionó desde el primer día que me lo contaron, y es por eso que la técnica de patch clamp pasó a formar parte de toda mi investigación. Y así es como vemos los registros, así es como vemos el registro, y cada uno de estos pulsitos de corriente es una molécula que se abrió y volvió a cerrar. Y así fue como en esos meses que estuve en Yale y después volví a la Argentina, terminamos el primer trabajo de electrofisiología en receptor nicotínico. También terminé la tesis doctoral y acá estoy en los festejos en el INIVIB. Acá estoy yo disfrazada, mi mamá, Damián, mi marido, el doctor Barrantes, que fue el director de tesis, mis amigos, Gaby Amodeo, Betty de los Santos, Horacio de Genaro, Quique Politi, Nora Rostein, y también están exdirectoras y investigadoras muy queridas para mí, Marta Beldaño y Norma Giusto, y acá lo pueden ver a Jorge Medina, que fue uno de los jurados de mi tesis. Y también
ese año les otorgaron el premio Nobel en Fisiología a los doctores Nery Sackman, justamente por desarrollar la técnica de patch clamp, por la gran potencialidad y la revolución que produjo en el estudio de los canales iónicos. Y lo más importante para mí, que ese año fue el año que nació mi primer hija, Camila. Y así fue como, después de aprender la técnica y la implementamos en el laboratorio del Dr. Barrantes, sobre todo para estudiar la modulación del receptor nicotínico por los lípidos y por compuestos hidrofóbicos, algunos con una importancia clínica relevante. Y luego, terminada la beca, y me quedé sin cargo, y así fue como con Damián y Camila nos fuimos desde un verano lindo en Montehermoso, que es la playa de los bahienses, al invierno frío de Minnesota. Y eso fue porque fui invitada por el doctor Steven Stein a realizar una estadía postdoctoral en la Clínica Mayo. Fue un año de muchísimo trabajo, pero un año que disfruté mucho, y que muy lindo grupo de trabajo, y los días y el trabajo era muy largo, y así que Camila también venían a buscarme al laboratorio y tenía que esperar un poco, y al final Damián aprendió a hacer algunas técnicas para ayudarme y que terminara antes. Y todo era muy cálido adentro, y así era afuera. El invierno de Minnesota. Esta es Camila arrastrada por un trineíto de un perro. ¿Y por qué me interesó la propuesta del Dr. Stein? Porque el Dr. Stein quería implementar técnicas de biología molecular para generar receptores mutantes, expresarlos en células de mamífero, y luego medir la funcionalidad utilizando la técnica de patch clamp. Esto es una técnica ahora que hacemos de rutina en el laboratorio, pero en esos momentos eran los inicios de los sistemas de expresión heteróloga. Y esta es la primera pregunta que me tocó contestar durante mi año de postdoctorado. ¿Cuál es y a qué se debe la diferencia funcional entre receptores nicotínicos de músculo fetal y adulto? Durante el desarrollo, el feto tiene un tipo de receptor nicotínico muscular que tiene esta composición de subunidades. Y 1 o 2 meses antes de nacer, este receptor cambia a otra composición. Esto se llama receptor fetal, y a este se lo llama receptor adulto, aunque es el que tenemos ya desde el nacimiento. Y el cambio es por una subunidad. Y este cambio es importante y es esencial para el funcionamiento muscular en ambos estadios. Así que la primera pregunta fue ver cómo funcionan estos receptores. Y haciendo registros de patch clamp, pudimos ver la diferencia en la funcionalidad de los receptores. Y luego nos preguntamos qué parte de esta proteína, que es la que cambia en el desarrollo de embrión adulto, qué parte es la que es responsable de esta funcionalidad diferente. Y para eso hicimos una estrategia que es generación de quimeras, que también era una estrategia muy novedosa en esa época. Una quimera en la mitología griega es un animal que tiene la cabeza del león, el cuerpo de la cabra y la cola de serpiente o dragón. Es decir, un animal que no existe. Y eso es lo mismo, se hace es una quimera, una proteína, es que no existe en la naturaleza como tal. Y así lo que hacemos es combinar las dos subunidades hasta poder descifrar qué región es la que determina cómo va a funcionar un receptor, si va a funcionar como un receptor adulto o como un receptor embrionario. Y ese cambio es esencial para el funcionamiento muscular.
Y tuve la suerte que durante mi estadía se generó un proyecto de colaboración muy interesante entre el grupo del Dr. Sain y el grupo del Dr. Engel, que es un médico de la Clínica Mayo, que estudiaba desórdenes musculares y estaba caracterizando síndromes miasténicos congénitos. Estos son desórdenes de la transmisión neuromuscular que por diferentes mecanismos alteran la funcionalidad muscular. Y el doctor Engel y su grupo habían encontrado pacientes que tenían, la única anormalidad que tenían eran mutaciones en receptores nicotínicos musculares. Y así fue que nuestro trabajo fue ver si esas mutaciones producían cambios funcionales que explicaran la causa de la enfermedad. Y este fue el primer paciente que estudiamos. Este paciente tenía una mutación en un solo aminoácido, o sea, de 2000 aminoácidos que tiene el receptor, uno solo estaba mutado. Cuando lo estudiamos con registros electrofisiológicos, pudimos ver que el funcionamiento es totalmente anormal. En vez de estos eventos, como vemos acá, breves, que tenemos todos en nuestros receptores musculares, este paciente, por esta mutación, tenía los eventos muy largos, o sea, el canal está abierto mucho más tiempo de lo que tiene que estar. Eso hace que ingrese mucho calcio y produce degeneración en la placa neuromuscular y explica la enfermedad. Pero también había otros pacientes que estudiamos y que en vez de tener un aumento en la duración del canal, tenían disminución, es decir, el canal se abre menos y se cierra más rápido. Y como vemos, estos dos pacientes pueden tener sintomatología similar, pero sin embargo, la causa molecular que produce esa patología es totalmente diferente. Y también es diferente el tratamiento. En este caso, se requiere disminuir la funcionalidad del receptor y en este caso se requiere aumentarla. Por eso, este detalle es muy importante, no solamente para explicar la base de una enfermedad, sino también para orientar hacia una terapia racional. Y ese fue un año esa estadía fue muy productiva y muy interesante. También era todo un tema muy novedoso, y en el medio de tanto trabajo nació Mateo, mi segundo hijo. Y fue hasta el año 1997 que tuve que esperar para conseguir un cargo, porque la carrera de investigador científica de CONICET estaba cerrada, tenía un cargo en la universidad, un cargo simple, y luego en 1997 ingresé a la carrera como investigador adjunto, y ahora sí, con subsidios nacionales, internacionales, donaciones, formamos el Laboratorio de Neurofisiología y Farmacología Molecular, que todavía estamos trabajando. Aquí vemos uno de los primeros grupos y cómo los grupos se fueron renovando durante los años. El objetivo de este laboratorio es estudiar el funcionamiento molecular de receptores cis-loop, pero siempre orientado a sus aplicaciones como blancos terapéuticos. Por eso contestamos preguntas como ¿cómo funcionan los receptores cis-loop? ¿Cómo se modifica su función por fármacos u otros compuestos? ¿Dónde se unen esos compuestos que cambian la función? ¿Y cómo podemos descubrir nuevos compuestos con potencialidad terapéutica? Y seguimos intentando descifrar el mecanismo de activación de receptores, y una de las estrategias que implementamos y que realizamos bastante en el laboratorio y que da bastante trabajo, es el análisis cinético a partir de registros de canal único. ¿Qué quiere decir eso? Se hacen los registros de patch clamp, de receptores que pueden ser normales o mutados, y luego se combinan con
con programas computacionales, de tal manera que se plantea un mecanismo de activación. Acá muestro uno muy simple, por ejemplo, el receptor está cerrado, une el neurotransmisor y se abre. Esto nunca es tan simple, siempre hay un montón de pasos intermedios, pero lo que uno puede hacer ahora es ajustar los datos experimentales con un modelo planteado. Y de esta manera se pueden obtener las velocidades. Es decir, esta técnica es tan poderosa que permite determinar cómo de rápido se une el neurotransmisor, cómo de rápido se abre el canal, cómo de rápido se cierra el canal. ¿Y qué puede hacerse? Después se puede combinar esto mismo con, por ejemplo, comparar con receptores mutados. Y entonces puede identificarse en qué paso del mecanismo de activación qué paso está siendo alterado por esa mutación. Y también puede estudiarse en presencia de drogas, y entonces puede verse cómo una droga afecta al receptor. Es decir, que este análisis cinético permite generar un marco teórico para entender los mecanismos por los cuales las mutaciones alteran el funcionamiento del receptor y también los mecanismos por los cuales drogas y compuestos los modifican. Y lo hemos aplicado bastante para el receptor nicotínico y también para el receptor de serotonina. Y así fue como identificamos aminoácidos que contribuyen en distintos pasos del proceso de activación, y también identificamos numerosos mecanismos de acción de drogas que modulan a los receptores. Y otra de las preguntas que nos hicimos, y este fue un trabajo en colaboración de mi grupo con el del doctor Steven Sun, fue: ¿cómo hace el neurotransmisor que se une acá en una zona fuera de la membrana, en el receptor, para producir la apertura de la compuerta que está debajo y separada? Y para contestar esa pregunta hicimos una estrategia complicada en la cual utilizamos una proteína soluble que había sido recientemente descubierta en caracoles y que tenía la particularidad de ser igual a la parte extracelular de los receptores nicotínicos. A esa proteína la unimos a un canal, formamos así una proteína totalmente artificial o quimera que unía el neurotransmisor, pero no podía abrir el canal. Hasta que nos concentramos en esta zona y la fuimos cambiando, y logramos tener una proteína, un receptor funcional. Así, a esta zona del receptor la llamamos la región de acoplamiento. ¿Por qué? Porque es la que acopla los dos eventos fundamentales de funcionamiento de estos receptores: unir el neurotransmisor y abrir la compuerta. Y más recientemente nos enfocamos en otro receptor nicotínico, el receptor nicotínico alfa 7. Este receptor es uno de los más abundantes en sistema nervioso. Está relacionado con la memoria, el aprendizaje, la atención, está disminuido en la enfermedad de Alzheimer y está disminuido en esquizofrenia. También se encuentra en numerosas células no neuronales y tiene una acción antiinflamatoria y neuroprotectora. Y por eso nuestro grupo y varios otros en el mundo lo están estudiando como un nuevo potencial blanco terapéutico para desórdenes neurológicos, inflamatorios y neurodegenerativos. Y ha habido algunos estudios clínicos para Alzheimer, esquizofrenia y otras patologías. Pero nuestra hipótesis es que es indispensable conocer el funcionamiento molecular para utilizarlo como un blanco terapéutico. Y dentro de los compuestos que están siendo estudiados como compuestos con potencialidad terapéutica que unen alfa 7, son los potenciadores. Estos potenciadores que
se llaman potenciadores alostéricos porque requieren a la presencia del neurotransmisor para potenciar la actividad del receptor. Y es por eso que tienen la ventaja que no cambian la activación endógena ni temporal ni espacial. Y nosotros nos preguntamos cuál es el mecanismo de modulación, cómo estos compuestos potencian y dónde se unen. Y lo primero que hicimos, logramos tener una de las primeras caracterizaciones en detalle molecular de cómo se activa alfa 7. Acá vemos un registro, cada vez los piquitos para arriba es el canal que se abre y se vuelve a cerrar. Y este canal es bastante difícil de trabajar porque es muy breve, o sea, cada vez que se abre está abierto solamente 0,1 milisegundos. Y luego también estudiamos cómo se potencia por distintos potenciadores, moduladores. Por ejemplo, vemos acá es solo con acetilcolina, y acá abajo se ve en presencia de un potenciador. Vemos que el canal está abierto mucho más tiempo. Así es como, analizando estos registros, podemos determinar cómo actúa ese modulador, sobre qué estado, cómo cambia las velocidades, y también utilizando mutantes pudimos identificar dónde se unen estos potenciadores. Y así tuvimos varios trabajos en el que describimos cómo se activa alfa 7 y cómo se modula. Y más recientemente estamos estudiando o tratando de identificar nuevos potenciadores, por ejemplo, de compuestos naturales o de compuestos sintéticos que hacemos en colaboración con grupos de la universidad que sintetizan compuestos, y evaluamos si actúan utilizando registros de canal único. Podemos evaluar si actúan como potenciadores. Y también hemos revelado que alfa 7 es un receptor que tiene una capacidad para ser modulado impresionante, y esto hace que su función cambie en diferentes situaciones fisiológicas y patológicas. Por ejemplo, vimos que alfa 7 es modulado por el beta-amiloide. Este es el que forma las placas seniles en la enfermedad de Alzheimer, encontrando así una nueva relación entre el sistema colinérgico y la enfermedad de Alzheimer. También vimos que es modulado por una proteína truncada que proviene de un gen duplicado de alfa 7 que está asociado con esquizofrenia. También encontramos que es modulado por eventos de fosforilación que ocurren dentro de la célula. También es modulado por calcio. También encontramos que puede ser modulado su funcionalidad cuando se ensambla con otras subunidades nicotínicas, y recientemente encontramos que hasta es modulado por la proteína S del virus SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. Y por último voy a mostrar brevemente otra línea del laboratorio que utiliza el gusano C. elegans. ¿Por qué lo utilizamos? Este C. elegans es un modelo animal, o sea, es un modelo invertebrado que es utilizado como modelo para el estudio de procesos biológicos y enfermedades humanas. Y a los que hacemos neurociencia nos interesa porque tiene un alto grado de conservación en la transmisión sináptica y en receptores con los humanos, y además tiene una gran familia de receptores cis-loop, igual que los humanos, y tiene la mayor familia de receptores nicotínicos que se encuentran en una única especie. Y también C. elegans es un modelo de nematodo parasítico, es decir, comparte características bioquímicas y fisiológicas de los nematodos parásitos, pero tiene las ventajas de ser de vida libre, y por lo tanto ha sido muy utilizado para la identificación de nuevos agentes antiparasitarios, para entender sus mecanismos de acción y sus blancos moleculares. Y es por eso que lo incorporamos
el estudio de los receptores cis-loop de este nematodo a nuestro laboratorio. Para eso crecemos los gusanos en el laboratorio, en placas de agar, y realizamos ensayos de comportamiento de C. elegans, como por ejemplo ensayo de parálisis o de movilidad, pero también, como siempre, nos interesa entender los fundamentos de cualquier cambio. Aislamos células provenientes de los huevos de C. elegans y hacemos cultivos primarios, y sobre esas pequeñitas células, que pueden ser neuronas o músculo, realizamos estudios electrofisiológicos. Y así fue como comenzamos a estudiar los receptores musculares de C. elegans, que también son justamente los blancos de drogas antiparasitarias. Y a diferencia de los humanos, que tenemos solamente receptor nicotínico en nuestro músculo, que es el que permite que se contraiga, los gusanos tienen, además de receptor nicotínico, receptor de GABA, que hace que se relaje el músculo, y entonces esa contracción y relajación permite el movimiento sinusoidal típico del gusano. Nosotros estudiamos estos receptores nicotínicos, cómo se activan por drogas antiparasitarias, la composición de subunidades, cómo funcionan los canales, y también el receptor de GABA. Y acá muestro cómo es un gusano salvaje, cómo se mueve, y acá vemos cómo se mueve, que casi no se mueve y totalmente descoordinado, un gusano que le falta el receptor nicotínico, justamente este que hemos estudiado y que es el blanco de numerosas drogas antiparasitarias. Y más recientemente estamos estudiando nuevos blancos y nuevos compuestos que podrían tener una potencialidad terapéutica como antihelmínticos. Así, por ejemplo, estudiamos compuestos de productos naturales como aceites esenciales, y también en colaboración con otro grupo de la Universidad Nacional del Sur, compuestos sintéticos que pueden actuar como potenciales fármacos antiparasitarios. Y para no hacerlo más largo, quiero terminar solo con el mensaje de que el conocimiento molecular es esencial para el desarrollo de herramientas terapéuticas, de la importancia de conocer los fundamentos de los receptores y de la farmacología para un buen desarrollo de herramientas terapéuticas. Y así fue como el laboratorio y los proyectos crecieron junto con mis hijos, y ahora no me queda nada más que agradecer. Agradezco a la Universidad Nacional del Sur, a CONICET, sobre todo al Instituto de Investigaciones Bioquímicas, a todos sus miembros, integrantes, becarios, investigadores, personal de apoyo. Agradezco a mis amigos del INIVIB y agradezco a los que ahora me están acompañando tan de cerca en la dirección. Agradezco, gracias a mis exdirectores de grado, de doctorado, doctor Barrantes, de postdoctorado, doctor Steven San, a todos los miembros anteriores que han pasado por el laboratorio y que han dejado una huella en él, a las organizaciones que nos han apoyado a lo largo de los años, a los colaboradores con los que he aprendido mucho del exterior, y a colaboradores en Argentina y a algunos grandes amigas. Y mil gracias a los que me han acompañado en estos últimos años, gracias a las que han estado desde el inicio de formación del laboratorio, a los que recién se han incorporado, a los que recién se han ido, y a los que se han ido y los esperamos que vuelvan. Gracias por generar un ambiente de trabajo tan agradable. Y por supuesto, gracias a mi gran familia, que no entran todos en una foto, y que además crece
sigue creciendo y sigue incorporando nuevos miembros. Y bueno, no encontraría palabras para decir gracias, y gracias por todo, a Damián, a Camila y a Mateo. Y gracias a todos ustedes por acompañarme en este momento tan importante. Bueno, muchas gracias. Cecilia, hermosa presentación. Realmente es un lujo para la academia incorporarte hoy, así que me pone muy feliz que ya oficialmente te hayamos podido incorporar. Yo no sé si alguien quiere, o Francisco, Pancho, si querés coordinar, si quieren hacer preguntas o comentarios. Hay un montón de felicitaciones. Sí. Cantidad de felicitaciones. Bueno, gracias a todos porque, que... sí, gracias a mis amigos, gracias a todos los también que he compartido comisiones como Betty, Mario, Marta Gala, bueno, quiero nombrar porque son muchísimos, y la verdad lo que tiene de lindo la investigación es que además de todo uno hace grandes amigos, así que eso se valora mucho. Y yo quiero decir que Cecilia, como ya lo habrán visto por la cantidad de resultados, es una trabajadora incansable, pero siempre con una sonrisa. Trabajar con ella ha sido tan agradable porque tiene una predisposición excelente. Así que un gusto, Ceci, haberte conocido a lo largo de esta carrera y haber compartido muchas instancias con vos. No sé si quieren que lea, bueno, son innumerables las felicitaciones, se las vamos a hacer llegar a Cecilia porque bueno, si pongo a leerlas va a ser imposible, no vamos a terminar más. Preguntas no hay en sí, son todas felicitaciones. bueno. Hermosa presentación, un orgullo haber formado parte del equipo, de una científica tan brillante, es Mariana Bartos, en fin, hay cantidad. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Pueden habilitar sus micrófonos si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, están habilitados. No pude ponerle las felicitaciones a la Ceci porque no lo quiero escribir y no sale, pero un gran abrazo, amiga. Gracias, Marta. Grande, Ceci, muy lindo trabajo, como siempre. Grande. Gracias, Belén, gracias. Grande amiga. Vos es Belén, no la veo, pero... Una gran amiga, Belén, que me ayudó mucho, siempre me ayuda. Otra gran trabajadora y miembro de la academia, que es un placer trabajar con Belén también. Así que dos potencias se han unido ahí. Bueno, si no tenemos más comentarios, a mí me encantaría que le demos un tremendo aplauso a Cecilia, que se lo súper merece. ¡Bravo, Ceci! Gracias. Gracias, Marta. Muchas felicitaciones. Ah, Mirta, gracias.